Esta historia ocurrió en febrero de 1988, cuando yo tenía solo 8 años. Ahora, acercándome a los 40, todavía siento una ansiedad enorme cada vez que pienso en esa noche. Para dar un poco de contexto, soy un hombre que siempre fue el más bajito de la clase, con un cuerpo pequeño y delgado. En ese momento vivía con mi mamá, mi padrastro y una hermana mayor, 3 años mayor que yo. Mis padres eran extremadamente pobres, y por eso nos mudábamos constantemente. Durante este periodo, estábamos rentando un dúplex en mal estado en Utah. Estoy bastante seguro de que esto sucedió un miércoles por la noche, ya que era el día en que mi familia se reunía alrededor de la televisión para ver America's Most Wanted. Después de que el programa terminó, alrededor de las 9, nos dijimos buenas noches y nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Era una noche de escuela, así que yo siempre me acostaba alrededor de esa hora. Nuestro dúplex tenía 3 habitaciones, 2 en el piso principal y una en el sótano. Mi cuarto estaba en el piso principal, al final del pasillo desde la sala de estar, donde la habitación de mi mamá y mi padrastro estaba al lado de la mía. Mi hermana mayor tenía su habitación en el sótano. A esa edad, le tenía mucho miedo a la oscuridad, así que solía dormir con la luz encendida, pero como mis padres nunca pagaban las cuentas de la electricidad a tiempo, a veces había problemas con eso. Además, como vivíamos en un pequeño pueblo de Utah, nos sentíamos seguros, y por eso nunca cerrábamos la puerta de entrada. Sin embargo, mi mamá y su esposo siempre aseguraban la puerta de su dormitorio y la cerraban con llave todas las noches para que no pudiéramos entrar sin aviso. Recuerdo que me quedé dormido poco después de acostarme. Debían ser alrededor de la 1 a.m. cuando un ruido extraño en mi habitación me despertó bruscamente. Me senté en la cama y, para mi horror, vi a 2 hombres adultos, con barbas de motociclistas y más de 6 pies de altura, parados en la puerta de mi cuarto. Pude ver cada detalle de esos hombres porque mi luz estaba encendida. Ambos me miraban con una expresión malvada que nunca antes había visto, y me di cuenta de que estaban bloqueando mi única salida. El pánico me invadió. No sabía qué hacer. Sin pensarlo, salté sobre mi cama, pero en cuanto lo hice, me di cuenta de que no podría pasar corriendo junto a ellos. La habitación de mis padres estaba justo detrás de ellos, y mi primer instinto fue correr hacia allí. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no habría servido de nada, ya que dormían cómodamente detrás de su puerta cerrada con llave. Mientras todo esto sucedía, mis movimientos y pensamientos se mezclaban, y en lugar de intentar huir, corrí hacia la esquina de mi cuarto y me agaché. Los 3 nos mirábamos en un silencio incómodo. Traté de gritar para llamar a mis padres, pero fue la única vez en mi vida que me sentí completamente paralizado por el miedo. Mis intentos de gritar solo resultaron en un silencio desesperado. No sabía qué querían esos hombres, y solo podía imaginar lo peor. Uno de ellos se llevó un dedo a los labios, señalándome que me quedara callado, mientras que el otro sacaba un cuchillo de 6 pulgadas de su bolsillo y lo hacía girar en el aire, asegurándose de que yo entendiera que no tenía problema en usarlo. Estaban a apenas unos metros de mí. Sentí cómo las piernas me temblaban y otro intento de gritar no produjo nada. Luego, cerraron la puerta de mi habitación, dejándome solo. Instintivamente pensé que estaban robando la casa, pero como ya me habían visto y amenazado, supuse que se irían de inmediato. Me equivoqué. Esperé unos minutos, dudando si debía abrir la puerta e intentar golpear la puerta del cuarto de mis padres. ¿Estarían ellos esperando detrás de la puerta? Después de un rato, reuní el poco valor que me quedaba y decidí volver a la cama, cubrirme con las sábanas y esperar. ¿Estarían planeando matar a mi familia? ¿Ya se habrían ido? ¿Qué querían? Mi ansiedad aumentaba mientras los pensamientos seguían corriendo por mi mente. Desde la cama, podía escuchar cómo se movían por la casa, abriendo y cerrando cajones en la cocina.
Las paredes del dúplex eran tan delgadas que se oía todo claramente. Luego, los escuché bajar las escaleras hacia el sótano, donde mi hermana dormía. Mientras escuchaba cada sonido aterrador, deseaba con todas mis fuerzas que mi padrastro se despertara. Él era un hombre bastante grande, y esos tipos no estaban siendo precisamente discretos. Esto continuó durante casi una hora. Yo permanecía en la cama, petrificado, escuchando cada movimiento. Para mi horror, toda mi familia seguía dormida durante todo el proceso. Finalmente, escuché la puerta principal cerrarse y vi que el sol empezaba a salir. Mi padrastro, que trabajaba en una fábrica, solía despertarse a las 5 a.m. No podía esperar a oír el sonido de su puerta desbloqueándose. En cuanto escuché su alarma, salí de mi cuarto, histérico, tratando de explicar lo que había sucedido. Al rato, mi hermana también se despertó y le pedí que me contara cómo había sido su noche en el sótano. Mis padres intentaron calmarme, pero yo estaba completamente traumatizado. Para mi sorpresa, mis padres lo descartaron como una pesadilla. Decían que si algo así hubiera ocurrido, ellos habrían despertado, y además, nada parecía haber sido robado. Pero mi hermana vio la desesperación en mis ojos y supo que esto era serio. Juntos revisamos toda la casa, buscando algo que pudiera haber sido robado. Encontramos un cajón de su tocador medio abierto y muchos de sus objetos personales fuera de lugar. Esto fue suficiente para asustarla también. Pero como no faltaba nada en la casa, mis padres no consideraron necesario llamar a la policía. Me hicieron ir a la escuela como si nada hubiera pasado. 2 semanas después, estábamos viendo la televisión y apareció una actualización sobre un criminal que había sido capturado y que había sido presentado en America's Most Wanted. Mi corazón se hundió cuando reconocí la foto del criminal. Era uno de los hombres que había estado en mi cuarto. Cuando se lo conté a mis padres, solo me creyeron menos. Hasta el día de hoy, todavía guardo cierto resentimiento hacia ellos. Mientras ellos dormían plácidamente detrás de una puerta cerrada, yo estaba siendo aterrorizado. Y desde entonces, nunca más he dormido sin cerrar con llave la puerta de mi habitación. Hace 19 años, cuando tenía 16 años, experimenté algo que todavía me estremece al recordarlo. Soy una mujer, en ese entonces medía 1,70 y pesaba alrededor de 59 kilos. Aunque me considero fuerte, sabía que no podría enfrentarme a 2 hombres jóvenes si la situación se complicaba. Todo comenzó cuando mi madre y mi padrastro se fueron de vacaciones, dejándome a mí y a mi hermana de 17 años solas en casa. No era la primera vez que lo hacían. La verdad, mis padres no eran un ejemplo de buen criterio en cuanto a crianza. Mi hermana y yo no nos llevábamos nada bien. De hecho, era una persona bastante desagradable. Así que me alegré cuando decidió quedarse en casa de una amiga mientras nuestros padres estaban fuera. Estaba nerviosa por estar sola, así que invité a mi novio, Brett, a quedarse conmigo. Él tenía una actitud un poco belicosa, pero me daba tranquilidad tenerlo cerca. Una noche, mientras estábamos en mi casa y acabábamos de empezar a besarnos, escuché un golpe fuerte en la puerta. Mi habitación estaba en el sótano, pero desde el descanso de la escalera había una ventana que me permitía ver el porche. Al mirar, vi a 2 personas paradas allí, y, en cuanto me asomé para ver mejor, uno de ellos me vio. Sentí como si el aire me abandonara de golpe. Eran 2 jóvenes parados en mi porche y no tenía ni idea de quiénes eran. El chico que me vio le avisó a su amigo, y ambos comenzaron a llamarme por mi nombre, pidiéndome que abriera la puerta. Brett ya había subido para abrirles, y recuerdo que me asusté al verlo hacerlo porque le había dicho que no lo hiciera. Pero él era de esos tipos que se creen invencibles, que piensan que pueden pelear con cualquiera. Les estaba diciendo que se largaran justo cuando llegué a la puerta. Los 2 chicos vieron que yo estaba allí y me llamaron por mi nombre, pidiéndome que los dejara entrar.
Brett les dijo que se fueran al diablo, pero uno de ellos, cuyo nombre creo que era W. Oles, insistió en que saliéramos porque querían hablar con él. Les dije que no, que ya nos íbamos a la cama, y cerré la puerta. Estaba muy confundida y cada vez más asustada. Se quedaron en el umbral por unos minutos y luego volvieron a golpear. A través de la puerta, me explicaron que eran amigos de mi hermana y que ella les había dicho que yo estaba sola en casa, por lo que deberían pasar a verme. Conociendo a mi hermana, les creí, pero eso no me hizo sentir mejor. Les dije que se fueran. Entonces empezaron a patear la puerta. Estaba temblando de miedo y realmente temí que no aguantara. Corrí a la cocina para llamar a la policía. Me aseguraron que llegarían pronto y que debía cerrar todas las puertas y quedarme en la línea. Mientras tanto, Brett seguía gritándoles, lo que solo sirvió para enojarlos más. Le rogué que se callara, pero no me hizo caso. Mientras cerraba todas las puertas y ventanas en la planta alta, Brett bajó al sótano para revisar las puertas de abajo. En el sótano había una gran sala de barro con una puerta gruesa de madera, hecha de tablones de 5 por 10, como una puerta de granero. Tenía un gran cerrojo antiguo, un pestillo de resorte y una tranca para bloquearla como una barricada. Uno de los chicos estaba golpeando la puerta y Brett escuchó que le dijo al otro que intentara la puerta trasera. Esa puerta era una de esas antiguas de los años 60, con una pequeña ventana cuadrada a la altura del rostro y una cortinita. Estaba tratando de trabar la puerta con una silla cuando miré hacia arriba y vi al otro chico, mirándome a través de la ventana. El despachador de la policía me preguntó si estaba bien, y apenas pude murmurar que uno de los chicos estaba mirándome a través de la ventana. Era mayor que yo, probablemente tenía unos 20 años. Era alto y se veía aterrador. Tenía unos ojos oscuros que me atravesaban y una sonrisa inquietante en su rostro. Nunca había visto a este hombre antes, pero él sabía mi nombre. Tocó la ventana con un dedo, sin dejar de mirarme, y dijo: «Becky, déjame entrar». No podía respirar. La perilla de la puerta estaba temblando mientras él la manipulaba y repitió: «Déjame entrar, Becky. Solo quiero ver si estás bien. Solo quiero hablar». Me miraba fijamente, a solo 1 metro de distancia, con mi espalda pegada al refrigerador. Luego comenzó a golpear la puerta y a gritar, amenazando con matarnos si lograba entrar. En ese momento, escuché un fuerte golpe en la puerta principal y el hombre se quedó en silencio. Me lanzó la mirada más odiosa que he visto en mi vida antes de huir hacia el bosque que estaba detrás de mi casa. Brett fue a abrir la puerta. Era la policía. Había 2 oficiales, y una de ellas me pidió que saliera y me tranquilizara. Sentí tanto alivio que comencé a llorar. Les conté que los hombres habían huido hacia el bosque. Afortunadamente, el bosque no era muy profundo. En realidad, corría a lo largo de la orilla de un gran río, y había una barricada justo donde el bosque se encontraba con la carretera. Una de las oficiales salió corriendo mientras la otra tomaba mi declaración. Después de un rato, regresó y dijo que los había visto corriendo hacia el puente. Ambas se fueron deprisa en la patrulla. Yo seguía llorando y temblando, pero estaba furiosa con Brett por haberlos provocado tanto. Me fui a la cocina a hacerme un té, pensando en todas las formas en que podría matar a mi hermana cuando regresara. Tenía tanta ira, miedo y adrenalina en mi cuerpo que en ese momento podría haberla destrozado. 20 minutos después, la patrulla volvió. Los 2 tipos estaban en el asiento trasero, y las oficiales querían que confirmara si eran ellos. Miré a través de la ventana y los vi. Seguían pareciéndome aterradores, aunque estaban esposados y no podían hacerme daño. No querían mirarme. Confirmé que eran ellos, y hablé un poco más con las oficiales. Les conté que mi hermana les había sugerido que vinieran a verme. Una de las oficiales murmuró: «¡Qué vaca!», y tuve que estar de acuerdo. Presenté cargos por intento de allanamiento, daños a la propiedad,
ya que habían roto una ventana en la sala, allanamiento de morada, alteración del orden y tentativa de agresión. Inicialmente, ambos se declararon no culpables, pero más tarde admitieron algunos de los cargos. Los condenaron a 18 meses de cárcel y les prohibieron contactarme a mí o a mi novio nunca más, además de mantenerse al menos a 500 metros de distancia en todo momento. Nunca volví a saber de ellos. Confronté a mi hermana al respecto y, por supuesto, lo negó, para luego reírse de mí. Era una persona horrible. Nunca supe cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero me siento agradecida de no haber tenido que averiguarlo. Era 2005. Tenía 16 años y estaba sola en casa con mi nuevo cachorro el 4 de julio. Mi mamá, que solo tenía 16 años más que yo, estaba de fiesta, así que no esperaba que volviera esa noche. Mi novio iba a quedarse conmigo, pero tuvo que trabajar un turno doble de forma inesperada, y debido a la naturaleza de su trabajo, no podía simplemente salir. Mi casa estaba al final de un camino de tierra de casi 1 kilómetro, lleno de baches y desniveles. Era una calle privada con casas bastante separadas, en su mayoría habitadas por familiares. Entre mi casa y la de mi vecino había un terreno baldío. De niña, mis primos y yo solíamos explorar ese lugar. Encontrábamos colchones abandonados, evidencias de refugios de personas sin hogar y parafernalia relacionada con el consumo de drogas. A mis primos siempre les emocionaba explorar, pero a mí siempre me daba mala espina. Volviendo a esa noche del 4 de julio, pasé toda la noche en la sala viendo películas con las ventanas abiertas porque hacía un calor inusual y no teníamos aire acondicionado. De vez en cuando, sentía que alguien me observaba, así que eventualmente cerré las ventanas y corrí las cortinas. Mi cachorro parecía estar más inquieto de lo normal, lo que solo aumentaba mi sensación de incomodidad. Cada vez que lo sacaba para que hiciera sus necesidades, se ponía a caminar de un lado a otro y tenía que persuadirlo bastante para que volviera a entrar. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, decidí que era hora de intentar dormir. Aún sentía una sensación en el estómago de que algo no andaba bien, pero me convencí a mí misma de que solo estaba paranoica. Activé la alarma de la casa en modo Stay, lo que significaba que solo los sensores de puertas y ventanas funcionarían si se activaban, no los detectores de movimiento internos, ya que estaba dentro de la casa. De nuevo, como hacía calor, muchas de las ventanas estaban entreabiertas unos 5 centímetros. La alarma estaba configurada para poder activarse con las ventanas así. Creo que es importante mencionar que a mis 16 años pesaba 85 kilos y medía 1.50 metros. Tuve una infancia difícil, así que era bastante astuta y tenía un gran instinto, pero aún era una niña, y me veía como tal. Ahí estaba yo, acurrucada en la cama con mi cachorro a los pies, dando vueltas y vueltas, rogándole al sueño que me venciera, sin éxito. De repente, la alarma se disparó. Salté de la cama con el corazón acelerado, sintiendo cómo la sangre me corría rápido hacia el pecho y la cabeza. Mi perro empezó a ladrar y todo se volvió un caos. El escenario completo era desorientador. Luego, para añadir más locura, el teléfono fijo comenzó a sonar. Lo que asumí era la compañía de alarmas llamando para verificar. El único teléfono fijo en la casa estaba en el cuarto de mi mamá, al otro lado del pasillo. Decidí que lo mejor era contestar y decirles que no estaba segura de por qué la alarma se había activado. Corrí por el oscuro pasillo, vestida solo con un top y unos shorts cortos, mientras recordaba esa sensación de estar siendo observada más temprano en la noche. Llegué al cuarto de mi mamá, jadeando y llena de adrenalina, y alcancé el teléfono justo cuando me di cuenta de lo que había frente a mí. Levanté la mirada hacia la ventana, que daba al terreno baldío. Para mi horror, vi 3 pares de ojos brillantes mirándome desde afuera. 3 hombres estaban parados afuera de mi casa.
La malla de la ventana había sido arrancada y la ventana estaba ahora completamente abierta, lo que había activado la alarma. Estaba tan oscuro afuera que no podía distinguir los detalles o rasgos de los hombres. Todo lo que veía eran esos ojos brillando en la penumbra. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Sabía que estaba en peligro. Sin decir una palabra, me quedé mirando esos ojos ominosos, como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba paralizada por el terror y sentí como si el estómago se me cayera al suelo. Mi parálisis se rompió cuando mi pastor alemán corrió hacia la ventana, ladrando con cada uno de sus pelos erizados. Parpadeé, como saliendo de un trance. Respondí el teléfono y grité: «Manden a la policía. Hay hombres armados entrando a mi casa». Tiré el teléfono. Corrí hacia el garaje y me escondí en un armario polvoriento, probablemente lleno de arañas. Recuerdo que me preocupaba débilmente por esas cosas, pero sabía que debía quedarme quieta y en silencio. Intentaba contener mis respiraciones ruidosas para no revelar mi posición, porque en ese momento no tenía idea si los hombres estaban dentro de la casa, o peor, si sabían dónde me estaba escondiendo. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. Siempre pensé que por ser madura para mi edad y haber pasado por experiencias bastante duras, tendría claridad en una situación así, pero me equivoqué. Estaba temblando, castañeando los dientes, y me tomó toda mi fuerza de voluntad para calmarme. La alarma seguía sonando, lo que ponía mi audición en desventaja. No podía discernir si los hombres estaban en la casa o si ya sabían dónde estaba. No tenía idea de dónde estaba mi cachorro, lo que solo añadía a mi desdicha. Mis manos estaban tensas, mis piernas empezaban a cansarse, y mi boca estaba seca y con un sabor enfermizo. No podría decirte cuánto tiempo estuve en ese estado, pero me pareció una eternidad. Seguí preguntándome por qué no llegaban los policías. Luego, un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. ¿Y si la compañía de alarmas no había enviado a la policía? Había pasado demasiado tiempo sin escuchar un golpe autoritario en la puerta principal. Comencé a formular un plan para escapar a la casa de mis primos al lado, cuando el sonido más hermoso resonó a través de la puerta de aluminio del garaje. Sirenas de policía. Cuando las sirenas se hicieron lo suficientemente fuertes y pude ver el resplandor tenue de las luces rojas y azules, abrí la puerta del garaje y caí en el pecho de un policía. Lo asusté, pero rápidamente se recompuso y comenzó a tomar mi declaración sobre los momentos más terroríficos de mi vida. Exclamé: «¿Por qué tardaron tanto?». A lo que él respondió que el primer oficial tuvo un pinchazo en una de sus llantas debido al camino de tierra, lo que causó la demora. Literalmente podría haber muerto por vivir en una calle de tierra. Nunca encontraron a los 3 hombres. Buscaron por todas partes. Tomaron huellas dactilares y huellas en la tierra, pero nunca encontraron nada. Lo peor fue lo que hallaron en el terreno baldío detrás de mi casa, en un colchón viejo y destartalado. La policía encontró cinta adhesiva, un cuchillo y bridas. Recogieron todo, pero nunca llegó a nada. Mi cachorro fue encontrado sano y salvo en el patio trasero. Al parecer, saltó fuera de la casa tras los hombres y lo más probable los ahuyentó. Terminé quedándome con mi novio por unas semanas después de eso. Hasta el día de hoy, sigo teniendo PTSD por toda la experiencia. Si no hubiera activado la alarma esa noche, estoy segura de que habría muerto. Sé que fue lo que me salvó la vida. Cuando tenía 14 años, vivía con mi familia en las Islas Fiji. Era 31 de octubre de 2016, la noche de Halloween. Mientras yo estaba en una fiesta en mi escuela, mis padres y mi hermana menor iban a una fiesta en casa de unos amigos. Así que nuestra casa estaba vacía. Mi fiesta terminó a las 9 de la noche, y mi papá vino a recogerme, pero dejó a mi mamá y a mi hermana en casa primero porque la alarma de seguridad se había activado. Como no había nadie en casa, llamaron a la compañía de seguridad, que envió una camioneta con 3 guardias.
Cuando mi mamá abrió la casa, dejó entrar a los guardias para que revisaran cada rincón. Aunque buscaron por toda la casa, no encontraron a nadie. Mi mamá revisó los armarios y debajo de las camas junto con mi hermana, que en ese entonces tenía solo 12 años. Los guardias salieron al jardín y al sótano para asegurarse de que no fuera una falsa alarma, pero no teníamos mascotas, así que algo no cuadraba. Mi mamá encendió todas las luces del salón hasta el balcón. Empezó a abrir las ventanas y las rejas que protegían las ventanas para salir al balcón. Fue entonces cuando, al mirar por la cerradura, vio unas sandalias en el suelo. Se acercó un poco más y notó 2 pares de piernas escondidas muy juntas cerca de la pared, debajo de un sofá de jardín. Mi mamá gritó con todas sus fuerzas que había intrusos en el balcón. Los 2 hombres se asustaron y saltaron al jardín. Uno de los guardias logró agarrar a uno de los tipos, pero el otro se lanzó sobre él y lograron escapar, saltando la cerca y desapareciendo en el bosque. Mi mamá, más tarde, se lamentaba por haber gritado. Si hubiera bajado y hablado en silencio con los guardias, quizá los habrían atrapado. Mi madre estaba llorando, abrazando a mi hermana y tratando de consolarla, diciéndole que todo estaría bien. Los guardias llamaron a la policía, que llegó en cuestión de minutos. Los ladrones dejaron atrás un sombrero, sus sandalias y unos calcetines que usaron como guantes, además de 2 cuchillos. También se llevaron algunas cosas de nuestro jardín. Lamentablemente, nunca encontraron a los tipos. 2 semanas después, mientras mi mamá salía de la entrada de la casa, miró por el espejo retrovisor y estaba casi segura de que vio a los 2 hombres al otro lado de la calle, observándola. Uno de ellos llevaba un sombrero nuevo, similar al que habían dejado, y el otro llevaba sandalias nuevas. Mi mamá condujo directamente a la estación de policía, pero cuando regresó, los hombres ya se habían ido y nunca volvimos a verlos. Cuando llegué a casa con mi papá, encontré a mi hermana llorando. Mi papá estaba furioso por no haberse quedado en casa, pero mi mamá había bebido y no podía manejar. Nos sentimos aliviados de que mi mamá los viera antes de abrir la ventana, porque si no lo hubiera hecho, quién sabe qué podría haber pasado. Lo más extraño de todo es cómo llegaron al balcón. Puede sonar tonto, pero justo al lado del balcón había 2 postes de madera conectados por una tabla extraña. No colgaba nada de ahí, simplemente estaba ahí. Mi papá le pidió al dueño de la casa que la quitara, pero él no quiso. A modo de explicación, yo mismo, cuando tenía 15 o 16 años, podía saltar y trepar por ese balcón porque lo usé para escaparme de casa para ver a mi novia de entonces. Ahora tengo 21 años, y desde entonces me aseguro de revisar que todas las puertas estén bien cerradas antes de hacer cualquier otra cosa. Estaba durmiendo junto a mi esposo cuando me desperté en medio de la noche por el olor a humo de cigarrillo. Ninguno de los 2 fumaba. Me quedé quieta, mirando alrededor de la oscura habitación, y vi el brillo de la punta de un cigarro encenderse, junto con la silueta de un hombre que estaba de pie en nuestro dormitorio, simplemente observándonos mientras fumaba su cigarrillo. En ese momento, yo estaba abrazando a mi esposo por detrás, así que le susurré: «Hay alguien en la habitación con nosotros». Saltó de la cama desnudo y persiguió a ese tipo, que salió por la ventana por la que había entrado, corriendo por la mitad de la calle antes de perderlo de vista. El estrangulador BTK todavía estaba activo en nuestra ciudad en esa época, y nos preguntamos si quizá habíamos tenido un encuentro con él. Cuando tenía unos 6 años, estábamos visitando a la familia en Nueva Orleans. Recuerdo que esa noche dormía en una habitación extraña, en una cama que no era la mía, lo que me dificultaba conciliar el sueño. De repente, escuché un suave golpeteo en la ventana. Me giré y por un momento pensé ver algo moverse, algo que parecía un sombrero de ala ancha. La casa era de 2 niveles, así que quien estuviera ahí tendría que haber sido muy alto. Asustado,
Desperté a mis padres, pero me dijeron que la casa era vieja, con pisos de madera que crujían y que todo estaba en mi imaginación. Me dijeron que volviera a dormir. A la mañana siguiente, descubrimos que la cerradura de la puerta trasera estaba rota. Vivo en un pequeño pueblo rural en Australia y tengo un grupo muy cercano de amigos. Somos 4 o 5 que siempre estamos juntos. Ese día estaba en la casa de mi amiga Alisa. Un par de días antes, su familia había llegado a casa y encontraron todas las puertas abiertas, pero no faltaba nada. Ellos siempre dejan las puertas abiertas, a pesar de que el crimen es común en este lugar. Ese día, estábamos en la casa de Alisa, con nuestro amigo Mike, pasando el rato y revisando nuestros teléfonos, cuando de repente la puerta principal se golpeó y se abrió de golpe. Nos miramos, pero lo dejamos pasar, pensando que había sido el viento. Pero en retrospectiva, no había forma de que el viento hubiera alcanzado esa puerta, ya que estaba en una pequeña zona protegida. Un par de minutos después, las 2 puertas correderas de la parte trasera de la casa se cerraron de golpe, con un ruido muy fuerte. Intentamos no asustarnos, pero luego escuchamos ruidos fuertes dentro de la casa y pasos corriendo por el suelo de madera. Fue en ese momento cuando empezaron a sonar las alarmas en mi cabeza. Pensé en cómo alguien ya había estado allí antes y me pregunté si sería la misma persona. Nos levantamos de un salto y Alisa y yo sujetamos la puerta del dormitorio, intentando mantenerla cerrada. Alisa sugirió que llamáramos a la policía. Yo no estaba muy convencido, pero mientras sosteníamos la puerta, alguien comenzó a correr y se estrelló contra ella. En ese momento, no había duda de que teníamos que llamar a la policía. Alisa llamó, y aunque estaba llorando desconsoladamente, la operadora logró entender la situación. En menos de 2 minutos, la policía llegó a la casa. Los oficiales fueron muy amables y nos preguntaron qué había pasado. Después, uno de ellos dijo: "Encontramos al niño". Al principio pensé que se referían a la persona que había entrado, así que les pregunté sobre el niño. El oficial me miró confundido y dijo: "El niño de 5 años que estaba perdido". No teníamos idea de que había un niño desaparecido. El policía nos contó que había alrededor de 40 coches buscándolo y muchas personas tocando puertas para preguntar si alguien lo había visto. Aunque los oficiales fueron amables, su explicación sobre el allanamiento fue desconcertante. Dijeron que probablemente había sido un policía buscando al niño, pero que deberían haberse identificado. Después, hablando con mis amigos, llegamos a la conclusión de que quienquiera que haya entrado en la casa, probablemente vio salir a la madre de Alisa con 2 adolescentes en la parte trasera y pensó que la casa estaba vacía. Alisa tiene un hermano, así que en total son 3 en la casa, pero ese día su hermano estaba fuera con un amigo. Así que, por favor, al ladrón, no nos volvamos a encontrar. Cuando tenía 17 años, me estaba preparando para un viaje de campamento. Estaba limpiando mi auto y cargando lo necesario, ya que mi papá y mi hermano estaban fuera de la ciudad, y mi hermana mayor estaba en un pueblo cercano. La verdad, nunca me molestó quedarme sola en casa. Siempre me había parecido algo agradable. Pero lo que viví ese día cambió eso para siempre, y hasta el día de hoy, no puedo estar sola en esa casa por mucho tiempo sin sentirme incómoda. Antes de esa experiencia, me consideraba una persona bastante vigilante, pero después de lo que ocurrió, diría que soy extremadamente hipervigilante. Estaba limpiando mi auto, disfrutando del día y emocionada por el viaje de campamento. Ya estaba terminando cuando me subí al coche y encendí el motor para subir las ventanas. Fue entonces cuando, al mirar por el retrovisor, noté a un hombre mayor, parado al final de mi entrada. Instantáneamente sentí un nudo en el estómago. Recuerdo que pensé, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Era obvio que estaba sola en casa.
Normalmente había 3 autos y un remolque en la entrada, pero en ese momento solo estaba mi Honda Accord plateado. El hombre estaba ahí, sonriendo de una manera extraña. No estaba segura de qué hacer, solo se quedaba mirándome. Salí del coche y me quedé observándolo, dándole una mirada de: ¿estás perdido? ¿Necesitas ayuda o quieres que te largues? Pero él no respondió, solo se quedó allí. Así que me apresuré a entrar a la casa, cerré la puerta con llave y activé la alarma del coche varias veces, esperando que eso lo asustara un poco. Mientras lo hacía, no dejaba de mirarlo, intentando memorizar su apariencia. Nunca lo había visto en mi vecindario y parecía desaliñado y fuera de lugar. Tal vez se había escapado del asilo de ancianos que estaba a unas cuadras, pero esta era mi casa, el hogar donde había crecido, y la presencia de ese hombre me hacía sentir inquieta. Vivía en un vecindario agradable, y nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Siempre trataba de estar atenta y consciente de lo que sucedía a mi alrededor, pero esto me enseñó que, aunque hagas todo bien, igual puede sucederte. Después de entrar a la casa, empecé a llamar a todos los que conocía, principalmente a familiares cercanos, para que vinieran y me ayudaran a tranquilizarme. Pero nadie contestaba. Empecé a entrar en pánico, intentando decidir qué hacer. Vi cómo el hombre recogió el periódico que estaba a sus pies y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Sentí que me iba a desmayar de miedo, así que corrí hacia la habitación de mi hermano para espiar desde su ventana, mientras seguía intentando contactar a alguien. El hombre empezó a golpear la puerta y tocar el timbre insistentemente. Sabía que estaba ahí. Me había visto entrar. La casa de mi papá estaba prácticamente cayéndose a pedazos. Si quería, fácilmente podría haber entrado de alguna manera, especialmente si lograba llegar al patio trasero. Pensé que si no respondía, se daría por vencido. Lamentablemente, estaba equivocada. Regresó por el camino hacia mi coche, miró por cada ventana y comenzó a rodearlo. Luego, se dirigió hacia los lados de la casa, mirando por las ventanas y acercándose al portón trasero. En retrospectiva, definitivamente debería haber llamado a la policía, pero en ese momento no quería creer que la situación tuviera que llegar tan lejos. Sin embargo, me sentía completamente insegura, como si mi vida estuviera en peligro, aterrorizada al punto de no poder moverme. Corrí hacia la puerta trasera para asegurarme de que estuviera cerrada con llave, pensando que estaba literalmente jodida. Y entonces, como si se abrieran las puertas del cielo, escuché a mis perros volviéndose locos. De repente, tuve una idea. Mis perros, un pastor alemán y un pointer alemán, estaban ladrando como locos, y me imaginé que el hombre estaba tratando de llegar al patio trasero. Con su presencia, el hombre se apresuró a volver al frente de la casa y comenzó a golpear la puerta de nuevo. Finalmente, logré comunicarme con mi abuelo, que se dirigía a la casa lo más rápido que podía. Solo tenía que aguantar hasta que él llegara, pero ¿cómo lograba que ese hombre se fuera? Se me ocurrió una idea. Llamé a mis perros y les susurré: ¿quién está aquí? En cuanto lo hice, se volvieron completamente frenéticos, ladrando como locos al hombre desconocido que estaba en nuestra puerta. Tanta fue su furia que el hombre decidió irse. Cuando mi abuelo llegó, revisó la casa y no encontró a nadie. Incluso salimos a dar una vuelta. No encontramos nada. En 2019, un amigo mío fue pedido que cuidara al perro de un compañero de trabajo por 24 horas mientras él se iba a Atlantic City con su novia. El perro era fácil de cuidar, muy cariñoso y amigable. Las horas pasaron sin problemas, y después de ver una película, mi amigo sintió que necesitaba ir al baño. Mientras hacía sus necesidades, escuchó al perro ladrando abajo y asumió que también quería salir, ya que hacía algunas horas que no lo dejaba ir al baño. Cuando bajó a la sala para dejar salir al perro,
notó que no estaba ladrando en la puerta de entrada, como esperaba. En lugar de eso, estaba ladrando hacia la puerta del sótano. Antes de que pudiera investigar qué era lo que tenía al perro tan inquieto, vio cómo el picaporte de la puerta se giraba y de repente, 3 hombres con máscaras salieron corriendo del sótano. El gran pastor alemán, que se llamaba Lucy, no dudó ni un segundo en lanzarse hacia ellos y morder a uno de los intrusos en la pierna. Los hombres escaparon rápidamente, pero gracias a Lucy, mi amigo se salvó de lo que pudo haber sido una experiencia mucho más aterradora.